President Zelensky is going to be coming on Friday. That's now confirmed, and we're going to be signing an agreement, which will be a very big agreement, and that'll be on rare earth. Estados Unidos y Ucrania van a firmar un acuerdo muy grande, según Donald Trump, sobre tierras raras, que son una de las riquezas naturales más valiosas que tiene Ucrania. Es una obsesión del presidente americano y es también una carta que Zelensky ha introducido en esa partida que está jugando contra la Rusia de Putin y que puede ser clave, y esto es muy importante, para la paz en Ucrania. Así que esto es todo lo que esconde ese acuerdo. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 27 de febrero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Aquí casi que sobran las presentaciones, pero para los nuevos, o para quien no lo sepa, Alberto Rojas es reportero de Internacional del Mundo, tantas veces en Ucrania. Alberto, tierras raras. En las últimas horas no dejamos de hablar de ellas. Escandio, lantano, neodimio, europio, herbio, leutecio... Bueno, una serie, ¿no?, de elementos químicos. ¿Qué son exactamente las tierras raras? Pues mira, yo no soy ningún experto en química, pero te puedo decir que las tierras raras son el nombre común de 17 elementos que aparecen en la tabla periódica, ¿vale? Entonces, ¿por qué se llaman tierras raras? Precisamente porque son raros, no son fáciles de encontrar en una forma pura en la Tierra y generalmente pues están relacionados con el uso en aspectos tecnológicos de nuestro mundo, ¿vale? Entonces, por eso son tan preciados. Y se dice que Ucrania, según determinadas organizaciones especialistas en minería, tiene aproximadamente el 5% de la riqueza mundial de este tipo de tierras raras. Por eso ahora mismo ha saltado a la actualidad el tema de las tierras raras. Es importante dejar claro que extraerlas es muy complicado, ¿no?, porque suelen estar mezcladas con elementos radioactivos, como es por ejemplo el uranio. Las tierras raras se reparten por buena parte de Ucrania, también en la zona que está ocupada ahora mismo por Rusia, recordemos, en torno al 20% del país. Es un país, Ucrania, no solo repleto de tierras raras, sino de minerales críticos como son por ejemplo el litio, el cobalto y el grafito, que son absolutamente esenciales para la fabricación, por ejemplo, de baterías o de motores. Los dos países, Estados Unidos y Ucrania, han llegado a un acuerdo para que Estados Unidos acceda de manera conjunta y que pueda explotar estos minerales. Alberto, esto podría parecer que es una imposición un tanto mercantilista de Trump, y no sería extraño, pero lo cierto es que la idea inicial es del propio Zelensky. Creo que fue el 27 de septiembre del año pasado cuando Zelensky visitó a Donald Trump en la Torre Trump en Nueva York, y ya Zelensky, sabiendo un poco la mentalidad comercial del presidente de los Estados Unidos, del hoy presidente, sabiendo que él no aceptaría ningún acuerdo por una cuestión ideológica, sino que todo iba a basarse en negocios, él le planteó que Ucrania tenía una gran riqueza en este tipo de componentes o de minerales. Y Trump se quedó con esa idea, ¿no? Eso yo creo que es una victoria por parte de Zelensky, el haber conseguido meterle en el cerebro a Trump que Ucrania le podía dar, a cambio de su apoyo, acceso a ese tipo de minerales decisivos para la tecnología. Luego ya veremos si tiene tantos como dice tener o no, pero de momento consiguió que Donald Trump apreciara ese detalle. Y ahora, Alberto, en fin, pues esto se convirtió, ¿no?, en una obsesión para Trump. Te pregunto para qué las quiere, por qué le pueden o por qué le interesan directamente. ¿Qué sucede? Que China, en su territorio, tiene probablemente el 60% de todas las tierras raras del mundo. Y a Estados Unidos le conviene ir teniendo acceso, digamos, al resto del mercado para poder, de alguna manera, igualar, que nunca lo va a poder tener, pero sí poder tener el control del resto de las tierras raras. Y esta era una gran oportunidad que le ponía Ucrania o le ponía Zelensky delante a Donald Trump. Y de ahí viene un poco esta obsesión.
The U.S. and Ukraine are continuing to work on a deal that could give the U.S. valuable rights to Ukrainian rare minerals. El acuerdo, por aquello de cómo hemos llegado hasta aquí, ha pasado por varias fases y uno de los escollos, digamos, principales ha estado en el asunto de la referencia a la seguridad que le tendría que aportar Estados Unidos a Ucrania, ¿no? Como socios, las garantías, ¿no? de seguridad que Estados Unidos ofrecería a Ucrania. En las últimas horas hemos vuelto a escuchar a Trump, ha insistido en que eso le toca a Europa, la seguridad de Ucrania, pero es verdad que el texto cita esa cuestión, aunque sea de una manera un tanto vaga, por así decirlo. A cambio de que, Alberto, este acuerdo por las tierras raras se enfoca como una forma, digamos, de saldar una especie de deuda, o se enfoca, por ejemplo, para la reconstrucción necesaria de Ucrania. Bien, el primer acuerdo, el primer borrador que se le presenta a Zelensky hace unos días y que rechaza firmar, es un acuerdo mucho más leonino en contra de Ucrania, donde se plantea que Ucrania ha adquirido una deuda con Estados Unidos a cambio de la ayuda militar de aproximadamente unos 500.000 millones, que es una barbaridad, y que Ucrania rechaza, diciendo que en realidad esa ayuda militar se le entrega como un préstamo, o sea, sin ningún tipo de contrapartida, que no genera una deuda y que por tanto no lo quiere firmar, y que además está mucho más cerca de los 100.000 millones que de los 500.000. Con lo cual, Zelensky se niega a firmar eso. Eso hace que Trump le llame dictador y se enfade con él, y además lo hace público, ese enfado. Pero paralelamente, en un segundo plano, los equipos negociadores siguen pactando un texto marco que sirva en el futuro para llegar a un acuerdo. Es decir, no se ha dejado de trabajar en ningún momento en poder consensuar algo y basándose en ese marco, que es lo que ha pasado, poder llegar a un acuerdo. Entonces, bueno, pues ese es el acuerdo que se pacta ayer y que tienen que firmarlo el viernes, y es un acuerdo ya totalmente diferente, donde no se plantea que Ucrania tenga una deuda con Estados Unidos, sino que ambos países van a formar un fondo para explotar ese tipo de yacimientos que en muchos casos todavía no están explotados, y ese beneficio se puede usar para la reconstrucción de Ucrania. Ya no hay una deuda de Ucrania a Estados Unidos, sino que hay un intento, o digamos que Estados Unidos ve a Ucrania como un socio comercial. Es un acuerdo mucho más amable para Ucrania del que se había escrito en ese primer borrador. Y tú, Alberto, este acuerdo, ¿esto lo relacionas directamente con el final de la guerra de Ucrania? Que, en fin, pues era en lo que estábamos, ¿no?, en las últimas semanas. ¿Tiene que ver con la paz? Mira, de alguna manera sí, porque si Estados Unidos va a ser socio de Ucrania en una cosa tan importante como la minería, de alguna manera eso ya por sí mismo, el hecho de que Estados Unidos esté gestionando la minería a la vez que su socio comercial Ucrania en determinados puntos del mapa ucraniano, de alguna manera podría disuadir a Rusia de volver a atacar, porque si Rusia vuelve a atacar Ucrania, también estaría atacando intereses comerciales importantes ya de Estados Unidos. Eso, sin definir todavía garantías de seguridad, es en sí mismo una garantía de seguridad. También te dice que Zelensky, que hasta hace unos días era un dictador sin elecciones, literalmente, para Trump, ahora se convierte en un interlocutor válido que incluso es invitado a la Casa Blanca. Ahí también ha habido un cambio significativo. Por tanto, sí, yo creo que esto nos pone en la ruta de un final de la guerra, espero que próximo. Estados Unidos va a explotar, lo va a hacer a medias con Ucrania, estos recursos de los que estamos hablando, pero este viernes digamos que es el día clave, ¿no?, de este acuerdo. Trump ha confirmado que Zelensky va a estar en la Casa Blanca, va a estar en Washington, con lo cual podemos decir que queda rehabilitado, ¿no?, para Trump, el presidente ucraniano. Hasta ahora Trump, lo hemos escuchado, hemos hablado de ello también aquí incluso, le había comprado y había aceptado toda la retórica, absolutamente toda la retórica sobre la guerra a Vladimir Putin, y así hablaba de Zelensky, de un dictador sin elecciones y demás, y que había iniciado incluso la guerra. Estaba
podemos decirlo así, yo creo, a un paso, ¿no?, de regalarle la victoria a Putin. Veremos cómo queda eso, en todo caso, porque la impresión es que Estados Unidos y Rusia se estaban directamente repartiendo Ucrania. Este acuerdo, Alberto, ¿cómo gira ahora toda esa situación en la que nos habíamos metido? Lo digo por lo que afecta a la relación del propio Trump y Zelensky, pero también con Putin. Yo estoy seguro de que Rusia no querría esto. Estoy convencido. Y de alguna manera el hecho de que Zelensky vaya a la Casa Blanca a firmar algo así, donde ambos países van a formar un fondo común para gestionar la minería en Ucrania, creo que no entraba dentro de los planes o de la paz putiniana, si quieres, que estaba prevista en Moscú. Por eso esto lo cambia todo. También el hecho de que Zelensky ahora sea un interlocutor válido para Trump, que ambos puedan fotografiarse en el despacho Oval dándose la mano, de repente es algo muy, digamos, diferente a lo que hemos estado escuchando hasta ahora. Ahora el que va a firmar el final de la guerra es Zelensky. Ya no es un hombre impuesto desde el Kremlin. ¿Qué pasa? Que yo creo que se han dado cuenta también en Estados Unidos que era muy difícil sustituir a Zelensky en este caso. Tiene un amplio, decía Trump que tenía un 4% de popularidad, no, tiene un 57% y probablemente, como he escuchado esta misma semana en Ucrania, su popularidad está subiendo precisamente a la hora de negarse a firmar ese primer acuerdo, ese primer borrador que le planteaba Estados Unidos, con lo cual es muy complicado sacar a Zelensky de la manera en la que lo querían sacar. O sea que esto, para mí, lo cambia todo. Pues, como vemos, es muy importante este asunto de las tierras raras para el final de la guerra y para qué final, además de la guerra, tenga Ucrania después de todo esto. Alberto, gracias. Un día más. Gracias por ayudarnos a descifrar lo que hay detrás de este acuerdo. A ti, Javier. Alberto Rojas ha hecho posible este episodio del Mundo al Día. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del Mundo, y también a través de las principales plataformas de audio, donde, como sabes, pues tienes la opción de suscribirte. Nada más por mi parte. Mañana viernes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.